Ya, ahora sí. Entonces, les decía que el derecho subjetivo es la situación jurídica de ventaja de un sujeto, de una persona, de un sujeto de derechos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos derecho a que nos vacunen, derecho al libre tránsito, derecho a la igualdad. Y entonces, como les señalaba, ese es el derecho subjetivo. ¿Por qué derecho subjetivo? Porque es una situación de ventaja que se le atribuye a una persona. No solamente una persona natural, persona concebida, sino una persona jurídica también. Una persona jurídica, por ejemplo, tiene libertad de contratación, por ejemplo. Entonces, puede contratar a quien desee o con quien desee, ¿no es cierto? Entonces, eso es un derecho subjetivo. ¿Ya? El derecho subjetivo es una situación jurídica de ventaja que tiene todo sujeto de derecho, es decir, una persona, persona natural, persona concebida y personas jurídicas. La sociedad conyugal es otra forma de persona. Y entonces, como vemos, situación jurídica de ventaja, derecho subjetivo. Conjunto de normas, derecho objetivo. Entonces, en el caso de las prestaciones sanitarias, existe un conjunto de normas que regulan las prestaciones sanitarias, los procesos asistenciales, ya las actividades médicas. Entonces, ese conjunto de normas que regulan las actividades médicas, ese conjunto de normas que regulan los procesos asistenciales, ese conjunto de normas que regulan las prestaciones sanitarias, se llama derecho médico, ¿ya? Entonces, a eso lo vamos a conocer, digamos, el marco legal que regula las prestaciones sanitarias. Van desde la Constitución, y esto también es pregunta de examen, hasta, por ejemplo, un protocolo sanitario de urgencias, ¿ya? Entonces, formalmente solamente existen estas normas. Para efectos de prestaciones sanitarias y regulación sanitaria, solamente existen estas normas, que va desde la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos, las normas técnicas de salud, las directivas sanitarias, las guías técnicas, los documentos técnicos y los protocolos sanitarios de urgencia. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Hay un conjunto de normas técnicas en salud. Por ejemplo, la norma técnica en salud para la atención integral de la gestante, ¿no? En esa norma técnica de salud para atención integral del gestante dice cómo tiene que atenderse un parto, por ejemplo, ¿no? Cómo tiene que hacerse un control prenatal, cuántos exámenes, o qué exámenes complementarios tiene que realizarse y cuándo. Entonces, eso es una norma técnica de salud. También dice, por ejemplo, una gestante con anemia, cuánto de hierro, cuándo tiene que iniciarse el ácido fólico, todas esas cositas. Entonces, que son de carácter técnico, por eso se llama norma técnica. Es más, no solamente puede haber normas técnicas, sino puede haber una guía de práctica clínica para, no sé, para atonía uterina, por ejemplo, ¿no? Guía de práctica clínica para el manejo de gestante con dengue. Esa es una norma técnica, ¿no es cierto? Todas esas normas forman parte del derecho médico, conjunto de normas que regulan las prestaciones sanitarias. Entonces, lo que acá en adelante vamos a hacer es desarrollar este conjunto de normas que regulan las prestaciones sanitarias. Como le decía, empieza desde la Constitución, ¿ya? La Constitución de 1993 es la Carta Magna, es la que regula, es la norma esencial del Estado peruano. En ella se regula no solamente la organización del Estado, no dice hoy cómo va a estar formado, constituido el Estado, sino también los derechos fundamentales de las personas. Dentro de los derechos fundamentales de las personas está el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Y otros, como por ejemplo el derecho a la prestación sanitaria, el derecho a la salud, ¿no? Entonces, no solamente la salud física, sino la salud psíquica, la salud moral, la salud espiritual y todas las formas de salud que más adelante vamos a ir desarrollando, ¿ya? Muy bien. Justamente en el artículo 2 de la Constitución se regulan los derechos fundamentales de la persona, ¿ya? Cuando el artículo 2 de la Constitución habla de derechos fundamentales de la persona, ¿a qué tipo de persona se referirá?
¿ya? Mira, los voy a poner algunas formas de personas, ¿ya? El más conocido, nosotros, las personas naturales. Otro tipo de personas con el que se trabaja en el sector salud es la persona concebida, ya el feto, el embrión, ¿no? Eso es una persona concebida. Otras formas de persona con el que regula las normas son, por ejemplo, las personas jurídicas, ¿no? O sea, las personas jurídicas se clasifican con fines de lucro y sin fines de lucro. Las que tienen fin de lucro pueden ser sociedades anónimas, sociedades civiles de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades civiles, ¿no? Entonces, todas ellas tienen un fin, ¿cuál es? De obtener una renta, ¿no? Obtener una ganancia. Entonces, una utilidad. Entonces, ellos tienen fin de lucro. Pero hay un conjunto de personas personas jurídicas que no tienen fines de lucro. Como cuáles, por ejemplo, o sea, su intención, su constitución, su carta de constitución no tiene fin de obtener renta. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Algún ejemplo de personas jurídicas sin fines de lucro? ¿Algún ejemplo? Las ONG. Muy bien, las ONG son organizaciones ciertamente civiles que digamos, dentro de sus fines o objeto, no es el de obtener, ¿cómo se llama? Una renta, una ganancia, básicamente es de ayudar a las personas, ¿no? Mira, digamos, no tenemos que ir tan lejos, por ejemplo, una agencia es un buen ejemplo, pero, por ejemplo, el colegio de obstetras, el colegio médico, es una persona jurídica de carácter público-privado, ¿ya? Entonces, ese, por ejemplo, es una persona jurídica. El colegio de abogados, el colegio médico, el colegio de obstetras, el colegio de ingenieros, son personas jurídicas. ¿Tiene un fin lucrativo? No. Ya su objeto no es ganar, no es generar renta, no es generar capital, no trabaja un capital. Básicamente es regular la conducta de sus colegiados, ¿no? Y sancionarlos, pero es una persona jurídica. Es una persona jurídica de carácter público-privado. ¿Por qué es de carácter público-privado? ¿Por qué? Porque el colegio médico, todos los colegios profesionales se crearon a través de una ley, pero se conducen como si fuesen privados. ¿Por qué? Porque el Estado no puede decir, o sea, primero el Estado no le da un presupuesto a los colegios profesionales, ¿no? ¿Cómo se financian los colegios profesionales? Con el aporte de los colegiados. Muy bien, ¿quién elige los directivos? ¿Cómo va a representar los colegiados? Entonces, como ven, un colegio profesional es una persona jurídica, ¿ya? Que no tiene fin lucrativo, ¿ya? ¿Por qué es de carácter público? Porque fue creado por ley, ¿ya? ¿Y por qué privado? Porque funciona como si fuesen privados. ¿Por qué? Porque el Estado no da un financiamiento, no da un presupuesto anual. ¿Cómo viven los colegios profesionales o de qué viven o cómo funcionan? Básicamente con el aporte de los ¿cómo se llama? De los colegiados. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, una persona jurídica sin fin de lucro. Otra forma de clasificar los colegios, las personas jurídicas son públicos y privados. Por ejemplo, el Ministerio de Salud es una persona jurídica, ¿ya? Para efectos de persona es una persona jurídica. La clínica, por decir, Sana, es una persona jurídica, pero de carácter privado, ¿ya? Sana es una persona jurídica de carácter privado. ¿Su fin cuál es? Lucrativo. Entonces, en el caso del Ministerio de Salud es una persona jurídica también, de carácter público, no privado, sino de carácter público. ¿El Ministerio de Salud tiene fin lucrativo? No. Hay entidades del Estado que tienen fines lucrativos, ya tienen fines lucrativos. ¿Conocen alguna entidad del Estado que su objeto sea de ganar dinero? Ya. Es un poco lejano, ¿no? Pero por cultura general. Petroperú, por ejemplo, es una persona jurídica, pública, pero es como si fuese un privado, ¿no? O sea, vende gasolina, compra gasolina, refina
el petróleo, como si fuese Repsol, por ejemplo. Entonces, eso es una persona jurídica de carácter público, pero que también lucrativa. Muy bien. Otra forma de persona es la sociedad conyugal. Ya cuando ustedes se casan o algunos son casados, al momento de firmar su acta de matrimonio están constituyendo una nueva forma de persona. ¿Ya? ¿Es una persona jurídica? No, pero es similar. ¿No? Se llama sociedad conyugal. Entonces, ¿pero por qué es una nueva forma de persona? Porque los bienes que adquiere esa sociedad conyugal son propios de la sociedad conyugal. No es del cónyuge ni de la cónyuge, sino de los dos, o sea, de la sociedad conyugal. Es por ello que cuando ustedes, cuando se casen, o si algunos son casados, cuando son bienes patrimoniales de carácter conyugal, se requiere la aceptación, se requiere la, digamos, concurrencia de ambos cónyuges, ¿no? La aceptación de ambos cónyuges. Si tienen un departamento, no puede vender solamente la cónyuge, ni el cónyuge, sino se requiere la aceptación de los dos. ¿Por qué? Porque ambos representan a la sociedad conyugal. Ya un vehículo, acciones, no sé, bienes muebles, inmuebles, todo lo que pueda tener la sociedad conyugal. ¿Ya? Entonces, como vemos, la sociedad conyugal tiene su propio patrimonio, ¿no? Pero no solamente tiene digamos, patrimonio, sino también hay deberes conyugales. ¿Como qué, por ejemplo? Obligaciones, me refiero, ¿no? Obligaciones y deberes. ¿Alguno? ¿Alguien se acuerda de alguna obligación, deber de la sociedad conyugal? ¿Me entienden, no? ¿Qué es una sociedad conyugal? Esa parte es cultura general, sí, tenemos que saber, ¿ya? La sociedad conyugal, por ejemplo, tiene deberes respecto a los hijos, a la educación, el respeto, un conjunto de deberes, ¿no? A los alimentos, al vestido, al respeto, todas esas cosas forma parte de los deberes conyugales, de la sociedad conyugal. ¿Quién es el obligado a dar alimentos a los integrantes de la familia? ¿El papá o la mamá? ¿O ambos? Ambos, ¿no es cierto? Por eso es una sociedad conyugal. ¿Ya? Entonces, cuando la Constitución habla de derechos fundamentales de la persona, ¿a qué tipos de personas o a qué personas a las que hemos estado hablando hace referencia o se refiere? La natural, ¿Cómo? a la persona natural. Ya primero la persona natural como nosotros, ¿no? Ustedes, yo somos personas naturales. Muy bien, la persona natural, como muy bien lo saben, lo que se explica varias veces, empieza con el nacimiento y termina con la... ¿Cómo termina la persona natural? La muerte. Con la muerte. Otra forma de poner fin a la persona natural es a través de, aparte de la muerte, si una persona está desaparecida, nunca encuentran el cuerpo, ¿cómo podemos dar fin a la... ¿Ah? Asesinándola. No, pero, o sea, cuando a una persona causa la muerte, ahí está, está el cadáver, viene el médico, dice que acá la han disparado y le va a certificar, ¿no? Su muerte, y con el certificado de función le registramos en la RENIEC, y se constata la muerte. Entonces, esa es una forma de dar fin a la persona, a través de la muerte, sea cual sea la forma de muerte, violenta, patológica, no sé, tantas formas de muerte que pueda haber, ¿no? Causas de muerte que pueda haber. Entonces, una forma de dar fin a una persona natural es a través de la muerte. Pero, ¿qué ocurre si a una persona no se le encuentra, está desaparecido? Nunca se le encuentra. ¿Se le podrá otorgar un certificado ¿cómo se llama?, de muerte? O certificado de difunción, como se conoce. Si tengo una persona que se va a la selva y desaparece y nunca más la encuentran, esa persona estaba registrado, tenía un DNI, tenía una casa, por decir por ahí, y está desaparecido. ¿Cómo, y nunca más la encuentran, ¿no? Pasaron 20, 30 años y si no hay un certificado de difunción, no hay forma de poner fin a esa persona. ¿Cómo le puede dar fin? Declarándolo muerto. Muy bien, declarando la muerte presunta,
¿ya? Entonces, hay dos formas de poner fin a la persona. A través del certificado de defunción que lo hace el médico, o a través de, por ejemplo, a través de una sentencia judicial de muerte presunta, ¿ya? En el caso del certificado de defunción, es la forma más común de dar fin a una persona, ¿no? Viene un abuelito con neumonía, muerte producto de la neumonía, se emite un certificado de defunción. Llevas el certificado de defunción a la RENIEC y se pone fin a esa persona, ¿no? Persona, había Pepito Pérez falleció por neumonía, ya no existe, ¿ya? Entonces, la muerte de la persona genera una serie de consecuencias jurídicas. Si estaba casado, se pone fin al matrimonio. Si estaba casado, se pone fin a la sociedad conyugal. Y entonces, todo el patrimonio que poseía esa sociedad conyugal, evidentemente, pasa a través ¿de qué? A sus herederos, ¿no es cierto? A través de a los herederos, ¿ya? Entonces, pero para que opere eso, tiene que haber, digamos, fallecido esta persona. Entonces, si tenía, por decir, era accionista, todos ellos pasan a, digamos, a favor de sus herederos, ya forzosos, se llaman herederos forzosos. Muy bien, esa es una forma de persona a la que hace referencia este artículo de la Constitución, pero solamente hará referencia a ¿cómo se llama? A las personas naturales como nosotros, o hará referencia a otras formas de persona también. A la persona concebida. También. Muy El bien, derecho a la vida. también a la persona concebida. Ya también hace referencia a la persona concebida. Por eso el artículo es en genérico, no dice persona natural y concebida, sino a las personas que se le puede aplicar o se le puede imputar o atribuir este tipo de derecho, ¿ya? ¿A quiénes se puede atribuir derecho a la vida? A la persona natural y a la persona concebida, obviamente, ¿no? Muy bien, entonces, ustedes conocen también, les habla varias veces cómo inicia la persona concebida y cómo termina, ¿no? Recuerden que la persona concebida inicia con la concepción, ¿no? O sea, con la fecundación y termina con el nacimiento, o con la muerte. La muerte de una persona concebida se llama, la muerte intraútero de una persona concebida, ¿cómo se llama? Óbito fetal. ¿Ah? Ya, óbito fetal. Óbito es para efectos diagnósticas médicas, ¿no? Pero para efectos jurídicos se llama aborto, ¿no? ¿Ya? Cuando se causa muerte a un concebido intraútero, sea por digamos, de carácter criminal o espontáneo, eso es un aborto. O sea, ¿qué es el aborto? Interrupción de la gestación. Se interrumpe la gestación, muere, y evidentemente estamos frente a un aborto, ¿no? Claro, en medicina se aplica varios términos, óbito fetal, por ejemplo, ¿no? Y cuando se expulsa el concebido, o sea, hablamos de parto, ¿cómo se llama? Parto de un óbito, ¿no? De un óbito fetal. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 2 sobre las personas naturales y concebidas? Que toda persona, natural o concebida, tiene derecho a la vida, ¿no? Entonces, tanto el feto, el embrión, como nosotros, el niño, el adolescente, el abuelito, tiene derecho a la vida, ¿ya? El embrión o el feto, que es persona concebida, y el niño, el recién nacido, el infante, el adolescente, el abuelito, tiene derecho a la vida, todos son personas naturales, ¿no? Entonces, como vemos, uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vida, ¿ya? El derecho a la vida. Evidentemente, el derecho a la vida tiene una serie de características, ¿no? El derecho a la vida no solamente es la mera existencia biológica, no solamente es tener funciones vitales y funciones biológicas y punto, no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un proceso de, digamos, hay una caracterización al derecho a la vida, el derecho a la vida digna, ¿no? A un derecho a una vida digna, y hay que dar siempre ese carácter, ¿no? O sea, no solamente es a la mera existencia, ¿no? ¿Qué sentido tendría la vida si es una vida absolutamente dolorosa, ¿no? Como un paciente que tiene un cáncer terminal, por ejemplo, en la cual todos los días sufre el dolor que le genera el cáncer terminal. Entonces, eso no es digno de una existencia biológica, ¿no? Entonces, en esos escenarios es donde
siempre se discute, se pone en cuestión el tema de la eutanasia, ¿no? No solamente el tema de la eutanasia, sino también digamos, el derecho a un proceso natural de la muerte, ¿no? O una muerte natural, ¿no? O sea, que a uno no se le estén aplicando, por ejemplo, en un proceso de cáncer terminal, quimioterápicos, cuando los quimioterápicos no le van a generar ningún efecto positivo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Eso es importante como derecho a la vida. Entonces, hablar de derecho a la vida es hablar in extenso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un conjunto de características del derecho a la vida. Muy bien. ¿Qué más dice? El derecho a la vida. Es más, nosotros lo que hacemos como profesionales de salud es cuidar de la vida, ¿no? Hacer que una persona no pueda perder ese derecho, ¿no? Hacer que el concebido no pueda perder ese derecho, hacer que el feto no pueda perder ese derecho, ¿no? Porque si ese feto pierde el derecho a la vida, estamos frente, o cuando ese feto pierde la vida, estamos frente a un aborto, ¿no? O un óbito fetal, como hemos dicho. Entonces es importante, ¿no? El profesional de salud lo que hace es proteger la vida, hacer que esa persona pueda tener algún grado de supervivencia, que no pueda perder el derecho a la vida, que no puede ser afectado su derecho a la vida, ¿ya? Que no puede ser afectado su derecho a la vida. Entonces, una afectación al derecho a la vida, producto de una mala práctica profesional, ¿qué será? Eso lo hemos hablado, creo, en su momento. Se llama homicidio culposo, ¿no es cierto? Si yo en el ejercicio de mi profesión descuidada, incorrecta, ilegal, causo la muerte, eso es un homicidio. Entonces, en ese escenario, ¿qué estoy haciendo? Afectando el derecho a la vida de mi paciente, del usuario del servicio de salud, ¿no? El derecho a la vida de una persona, sea esta persona natural o persona concebida, ¿ya? Si yo soy ginecólogo, obstetra o un profesional obstetra y no hago bien mi trabajo y se muere el fetito, que lo que estoy haciendo es afectar el derecho a la vida del concebido, ¿ya? Eso ya tiene que hacer mis controles prenatales o hacer los exámenes complementarios que corresponden, pero no lo he hecho y se muere el fetito. Lo que estoy haciendo es, por mi negligencia, por mi descuido, por mi mal obrar, afectar el derecho a la vida del concebido. Y si no tomo todas las medidas de precaución y de prevención de una gestante multípara, y una vez que ocurre el parto, la expulsión una vez, o sea, que ocurre el alumbramiento, y ¿cómo se llama? Hay atonía uterina. Producto de la atonía uterina muere la gestante. Y no hay previsto esta situación, a pesar de que es una gestante multípara y tuvo, por decir, un parto expulsivo precipitado, en esos casos puede presentarse atonía uterina y no hago nada, y muere la gestante. Eso que se llama muerte materna, en este caso muerte materna directa. En ese caso lo que estoy haciendo es afectar el derecho fundamental a la vida de una persona natural, ¿ya? Por eso es que el derecho a la vida es un derecho fundamental, es uno de los principales derechos que tiene el ser humano. Es el principal derecho entre los 3 derechos fundamentales de primera generación, ¿ya? Los derechos fundamentales, o sea, los más importantes, se conoce primera generación. Dentro de ellos tenemos el derecho a la vida, a la libertad y igualdad, ¿ya? Y la vida es más importante que la libertad, y la libertad es más importante que la igualdad, ¿ya? Por ello es que, por ejemplo, se restringe la libertad de tránsito para efectos de proteger la vida de las personas en el caso, por ejemplo, de pandemia, ¿no? Entonces eso es importante, con el objeto de proteger la vida de las personas, con el objeto de, digamos, cuidar la vida de las personas, lo que se hace es afectar el derecho al libre tránsito. El derecho al libre tránsito es un derecho a la libertad, ¿no? Y entonces, como vemos, dice, mira, no puedes caminar, ¿no? No puedes caminar, no puedes ejercer tu derecho a la libertad. ¿Por qué estamos sacrificando tu derecho a la libertad? Porque queremos proteger la vida de las personas, ¿ya? Entonces, como vemos, el derecho a la vida tiene sus características, ¿no? Muy bien, ¿qué más dice el artículo 2? Dice el derecho a su identidad. Derecho a su identidad. Recuerden que actualmente todo establecimiento de salud, o parte importante del establecimiento de salud, tiene una conexión con con la RENIEC, ¿no?
con el sistema de identificación del, digamos, público del Estado, ¿no? Entonces, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, que es la RENIEC, digamos, bueno, esta entidad lo que hace es registrar todas las personas, ¿no? Y en ese registro lo que hace es identificar a las personas, ¿ya? Dar identidad a las personas. Entonces, es más, hay hospitales como la maternidad, hay una oficina de RENIEC dentro del hospital. ¿Pero por qué se hace esto? Con el objeto de identificar a las personas, con el objeto de dar identidad al recién nacido, ¿ya? Entonces, la pregunta es, y se identifica a través de un nombre, ¿no? El estar identificado, el tener un nombre, ¿es un derecho o un deber? Derecho. Un derecho, ¿no? Pero cuando te dicen, cuando la policía te dice, oye, identifícate. Es un deber Es también. un deber también. Ah, eso. Ya, muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿puede ser así una situación, un derecho y un deber a la vez? Pues sí. Pues sí, ¿no? Pues es como vemos, esas son excepciones a la regla, ¿ya? Una situación usualmente es un derecho o un deber, ¿ya? Casi nunca es un deber y derecho a la vez. Un ejemplo de algo similar, a ver, que sea un derecho y un deber a la vez, ¿tienen aparte de la entidad otro ejemplo? Profesor, ¿puede ser el caso de uno famoso de Ricardo Morán que pelea por para que RENIEC identifique a sus hijos? Ya. Ya, mire, el derecho a la entidad ciertamente es un derecho y un deber a la vez, ¿ya? O sea, toda persona tiene que tener un nombre, ¿no? Tiene que tener un nombre. Y entonces, eso es un derecho y también es un deber, ¿ya? Entonces, cuando nosotros atendemos a nuestros pacientes en nuestra establecimiento de salud, todos están identificados, ¿no? Y si no tuviera, tenemos que, digamos, procurar para que se le identifique, ¿no? Viene un NN, encuentra en la calle, está en emergencia, viene un NN, tenemos que procurar que esa persona se otorgue una identidad, ¿no? Hay que ver de quién se trata, ¿no? Es Pepito, Juanito, a través de un proceso, pues, o sea, comunicándose a RENIEC, o sea, tiene que hacer todo un proceso. Una persona no puede estar como NN, no tiene que identificarse, ¿ya? Sea esta persona natural o concebida. Entonces, como muy bien lo han dicho, la identidad es un derecho y un deber a la vez, ¿ya? Es muy poco frecuente ese tipo de situación, ¿ya? Ser un derecho, o sea, tener derecho a tener una identidad, tener un nombre. Yo soy Noé Vizcarra. Entonces, todos tenemos un derecho a tener una identidad, ¿ya? Existir, o sea, el derecho a la identidad es el derecho a existir en una sociedad, ¿no? Para que el Estado pueda hacer algunas cuestiones positivas, ¿no? A favor de esa persona, ¿ya? Pero también es una obligación, ¿ya? Es una obligación, es un deber también. Un ejemplo típico y clásico de este tipo de situaciones, aparte del nombre, es el tema de la elección, ¿no? En el Perú, el tema de elegir es un deber y es un derecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice, yo tengo el derecho a elegir a mis representantes, al alcalde, al congresista, al presidente, aunque mal nos representen, pero tenemos el derecho a elegir, ¿no? Muy bien, pero también en el Perú el tema de la elección es obligatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si no voy, te ponen una multa. Entonces, como vemos, es una situación rara de que una misma situación constituya un deber y un derecho a la vez, ¿ya? Son pocos ese tipo de situaciones aparte del derecho a elegir, el deber de elegir, el derecho a la identidad o el deber de tener una identidad, el derecho al domicilio y el deber de tener un domicilio, ¿ya? Cuando o sea, todos tenemos un derecho a tener un domicilio, ¿no? Mira, yo estoy domiciliado en tal lugar, pero el Estado dice, oye, pero tú tienes que estar en algún lugar, no puedes estar en la calle, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde te ubico si en caso que necesito cobrarte, digamos, multas o cobrarte porque debes a la SUNAT? Entonces, tienes que darme digamos, una ubicación, te dice. Entonces, son pocas situaciones como debemos el tema de que sea un derecho y un deber a la vez. Entonces, eso es a la identidad.
a la integridad moral, física y psíquica, ¿no? Eso es importante, ¿no? El tema de la integridad está relacionado con que no se afecte, digamos, la integridad física, ¿no? ¿A qué se refiere? Que no te causen daños, ¿no? A que no te causen lesiones, ¿ya? Eso es la integridad física, ¿ya? A que nadie te pueda golpear, nadie te puede afectar tu integridad física, ¿no? Nadie puede afectar tu integridad, digamos, no solo física, sino también psíquica, o sea, nadie puede causarte bullying, por ejemplo, ¿no? Nadie puede causarte alguna forma de estrés, ¿no? Eso es integridad psíquica, ¿ya? Bullying, ansiedad, no sé, estrés, o sea, cosas menores, pero también puede haber cosas mayores, ¿no? Estrés postraumático, agresión sexual, por ejemplo, es una forma de no solamente de integridad física, sino también la integridad psíquica ahí, ¿no? Entonces, como vemos, el tema de violencia siempre va a causar ese tipo de afecciones, tanto físicas como psíquicas, ¿no? Entonces, nadie puede ser objeto, evidentemente, de alguna forma de violencia que digamos, que posteriormente genera afectación no solamente física y psíquica, sino también moral. Por ello es que en caso que se afecte este tipo de, digamos, de bienes jurídicos, se castiga, ¿no? Como en forma de delito de lesiones, delito de, en caso, por ejemplo, en caso que ocurriera este tipo de situaciones, ¿ya? De lesiones leves, graves, falta de lesiones, ese tipo de cuestiones. En el tema moral está relacionado con la integridad, digamos, del buen nombre, ¿ya? Del buen nombre, o sea, nadie puede hablar mal de ti, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede ser, nadie puede decir que tú has robado cuando tú no has robado, por ejemplo, ¿no? Por eso existen los delitos de calumnia, de difamación, ese tipo de delitos, ¿no? Si alguien me atribuye un delito, lo que están haciendo es calumniarme, ¿no? Entonces yo tengo todo el deber o todo el derecho de poder proteger mi buen nombre, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Como vemos, para efectos de proteger estos derechos como la vida, la integridad física y psíquica, es que existen los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, un establecimiento de salud funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y 365 días del año. ¿Con qué objeto? Para que proteger qué tipo de derechos que están en este artículo. Los derechos fundamentales. Ya, ¿como cuáles, por ejemplo? El Hospital 2 de Mayo funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. ¿Por qué el Hospital 2 de Mayo funciona, o sea, todo, permanentemente? ¿Con el objeto de qué proteger? Para proteger qué derechos que están en este artículo. A la vida. A la vida, porque si alguien viene de emergencia, se va a morir, ¿no es cierto? Si una gestante viene con digamos, hipotonía uterina o atonía uterina, si no se le hace cesárea o si no le hace una esterectomía, ¿cómo se llama? De emergencia, va a fallecer, ¿no? Si un paciente viene con una herida por proyectil de arma de fuego en tórax, si no se hace cirugía, va a fallecer, ¿no? Y entonces, si un paciente viene con una crisis hipertensiva, si el hospital no está ahí funcionando, va a fallecer. Entonces, como vemos, el establecimiento de salud funciona las 24 horas del día con el objeto de proteger el derecho a la vida de las personas. No solamente para proteger, para garantizar el derecho a la vida de las personas, ¿no? Por eso es que existe, o sea, ahí están los médicos, los obstetras, los enfermeras, aunque no haya profesionales, aunque no haya pacientes, tienen que estar ahí. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se puede presentar una contingencia sanitaria que afecte el derecho, o que pueda afectar el derecho a la vida, ¿ya? ¿Qué tal si hay un accidente? Entonces, los profesionales de salud tienen que estar ahí. ¿Con qué? Con el objeto de garantizar el derecho a la vida de las personas. Ya, como vemos, es tan importante ese tema que digamos que nuestra labor es básico, ¿no? No solamente el derecho a la vida, sino el derecho a la integridad física o psíquica de las personas, ¿ya? Entonces, si a una persona la han agredido, ¿cómo se llama? No, tiene una herida que no es muy grave, seguramente no le va a causar muerte, ¿no? Pero está sangrando.
Entonces viene el cirujano o el interno, empieza a coserle, lo que está haciendo es básicamente solucionarle en parte el tema de la integridad física, ¿no? ¿Ya? Eso es importante. Y si alguien ha intentado suicidarse, se tomó sarracumín o no sé, cualquier otra sustancia tóxica o un veneno, evidentemente eso va a poner en riesgo la vida de la persona. Si el hospital no estuviera trabajando, probablemente esa persona terminaría falleciendo y afectándose el derecho a la vida de esa persona. Muy bien, entonces, como vemos, los establecimientos de salud funcionan o están operativas todos los días y los profesionales de salud trabajamos de lunes a domingo. ¿Por qué? Porque garantizamos que el derecho a la vida de las personas puedan, no, básicamente eso, que para que el derecho a la vida de las personas estén garantizadas, ¿ya? Por eso trabaja el profesional de salud 24/7, ¿ya? 24/7, con el objeto de garantizar el derecho a la vida de las personas, ¿no? Aunque mal nos paguen, pero ahí estamos, ¿no? Eso es importante, o sea, nuestra labor es básico, elemental, ¿ya? Sea cual sea, digamos, la labor que realice, todos sin excepción colaboran en eso, un técnico, una enfermera, una obstetra, el químico farmacéutico, el tecnólogo, eso en relación a por ejemplo, al derecho a la vida, ¿no? O a la integridad física. El psicólogo, el psiquiatra, la asistente social, cuando se trata digamos, de daño psíquico y daño moral, ¿no? Entonces es importante, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros, como profesionales de la salud, garantizamos de que el derecho a la vida de las personas naturales y concebidas no puedan ser afectadas, ¿ya? Y obviamente el libre desarrollo y bienestar es parte de este proceso, ¿no? Una persona que está sano, que no tiene ninguna enfermedad, evidentemente va a tener un bienestar, no solamente físico, sino bienestar emocional, ¿no? Cuando van al hospital, un hospital o un centro de salud mental comunitario, lo que se hace es ayudar, ¿no? Está estresado, o está ansioso, está deprimido, se tiene que apoyar, ¿no? Un apoyo psicológico, ¿no? Si tiene una herida, tiene fiebre, igual, ¿no? Tiene que darse un tratamiento correspondiente. Y como vemos, cómo es que nosotros operativizamos y hacemos que el derecho, uno de los derechos fundamentales de las personas, que está en el numeral 1 del artículo de la Constitución, se garantice. O sea, es tan importante nuestra presencia en el establecimiento, bueno, en una sociedad, en un Estado, que evidentemente somos básicos, que somos esenciales. Por eso los profesionales de salud se llaman servicios esenciales, ¿ya? Son servicios esenciales. Por eso es que cuando hubo pandemia, ¿qué estaban funcionando? Todos los establecimientos de salud, ¿ya? Entonces hay un conjunto de servicios que en una sociedad son esenciales. Uno de ellos son las prestaciones sanitarias. Evidentemente tienen su regulación, ¿no? Y no solamente son esenciales, sino tiene bastante legitimación en una sociedad, ¿ya? ¿Por qué crees que todo distrito, todo pueblo quiere tener su puesto de salud? ¿Por qué? Porque es un servicio esencial, ¿no? Quiero que tenga un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se le puede presentar una complicación a un miembro de esa comunidad, de esa sociedad, de ese pueblo, de lo que sea, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, eso se llama legitimación, ¿ya? Eso es legitimación. Nosotros somos importantes en una sociedad, básicos, ¿ya? Es obvio que nunca van a cerrar un establecimiento de salud, ¿no? Pueden cerrar, no sé, pero otras entidades, ¿no? Como que, por ejemplo, pueden cerrar una oficina de la Contraloría, no va a pasar nada, lo cierran, no va a pasar nada. Si mañana cierran el Hospital 2 de Mayo, la gente va a salir en paro, ¿no? ¿Cómo es posible? Todo el mundo va a reclamar. Probablemente si cierran la Contraloría no digan nada, ¿no? Probablemente si cierran la SUNAT la gente va a aplaudir, ¿no? Entonces, eso lo hace importante, digamos, eso hace importante nuestra labor en esta sociedad, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos? Imaginemos, estamos hablando, en un artículo en extenso, pero vamos a seguir. ¿Qué más dice el artículo 7 de la Constitución? Todos tienen derecho a la protección de la salud. Todos, o sea, se hablan de las personas, ¿no? Todos tienen derecho a la protección de la salud, ¿ya? La persona incapacitada, o sea, la persona con alguna discapacidad,
para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental, tiene derecho al respeto de su dignidad, ¿no? Y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad, ¿ya? Todos tienen derecho a la protección de la salud. La salud es, como ustedes muy bien saben, es el completo bienestar biopsicosocial, ¿no? Eso es importante entender en presente. Muy bien. El tema del derecho a la salud, de la integridad física, no solamente está en la Constitución, sino está en normas de carácter internacional, ¿ya? Por ejemplo, en caso de derechos del niño, existe la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿ya? Este es un tratado, ¿ya? Este es un tratado, es una norma de carácter internacional que ha sido ratificado por el Estado peruano, ¿ya? Que ha sido ratificado. ¿Qué significa que ha sido aceptado por el Estado peruano? Como ha sido aceptado por el Estado peruano, es de obligatorio cumplimiento. Es de obligatorio cumplimiento. Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 4425 del 89, ¿ya? En el artículo 25, por ejemplo, de este convenio o de esta convención señala que los Estados partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico de tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, un niñito que está en INAVIF, por ejemplo, ¿no? Entonces ha sido internado, o un niño que está en un establecimiento de salud, ¿no? Sea esto salud física o mental, tiene que recibir tratamientos o evaluaciones, atenciones periódicas, ¿no? Eso es importante. El INAVIF es el mejor ejemplo. Nosotros tenemos en el Perú un montón de, digamos, de locales o de, digamos, de establecimientos del INAVIF cuyo objeto es básicamente proteger el derecho y cuidar del niño. Entonces, estos niños que están en INAVIF porque están en desamparo social, evidentemente tienen que hacerse los controles periódicos y tratamientos periódicos que garanticen su integridad física, que garanticen su integridad mental, ¿no? Entonces, tiene que hacerse los exámenes y los, digamos, evaluaciones médicas correspondientes, ¿ya? A eso se refiere este artículo, por ejemplo, ¿no? No solamente sobre, digamos, temas de derechos del niño, sino también, por ejemplo, convención sobre personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Un montón de personas que pueden presentar discapacidad física o mental. Y entonces existe esta convención que también fue, digamos, ratificado por el Estado peruano. Es una convención no muy antigua, del 2007, que habla sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. En este caso, por ejemplo, hablando respecto a los niños y niñas, dice que los niños y niñas con discapacidad, respecto a ellas, los estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, ¿no? Un niño tiene el derecho a la educación, evidentemente ese niño con discapacidad no puede ser exento del derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? No puede estar excluido de un derecho a la educación. Tiene todo el pleno derecho a la educación, ¿no? ¿Se acuerdan que antes había inclusive, digamos, escuelas especiales, ¿no? Eso tendencia actualmente más bien es que todos sean incluidos en un mismo lugar, evidentemente dando un trato, digamos, que corresponda, ¿no? Entonces, un niñito por ejemplo, con síndrome de Down, no tenemos que mandar a un colegio con especialista en síndrome de Down, sino tiene que ir a un colegio donde van todos los niños. Ciertamente lo que tiene que hacerse es un trato especial a este niño con trisomía 21. Entonces, eso es inclusión, ¿no? Eso es inclusión, ¿ya? Muy bien, esta norma hace referencia a eso, que todos tienen derecho, o en este caso los niños con discapacidad tienen derecho al pleno goce de sus derechos fundamentales, derechos humanos y libertades fundamentales, y en igualdad de condiciones que los demás niños y niñas, ¿no? Por eso es que les señalaba de que no debe haber un colegio especial, sino que todos los niños deberían ir al mismo colegio.
esto sea con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? Un niñito con alguna discapacidad física no es que tenga que ir a un colegio, digamos, especial. Lo ideal es que vaya a un colegio donde todos los niños están ahí, ¿no? Solo que debe darse las condiciones necesarias como para que ese niño pueda ejercer de manera plena su derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Al igual que los otros niños. ¿Qué más dice, por ejemplo, esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo? El derecho a la salud. Los estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de su discapacidad, ¿no? No porque una persona está en algún grado de discapacidad no tiene que ser atendido en un establecimiento de salud, sino todo lo contrario, tiene que haber una atención preferencial. Eso se llama discriminación positiva, ¿ya? Eso se llama discriminación positiva. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad requieren una atención especial, ¿no? Una atención priorizada. Y en consecuencia tiene que priorizarse su atención. Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, su discapacidad no lo limita al ejercicio del derecho a la atención sanitaria. ¿Qué más dice, por ejemplo, esta convención? Que se proporcionarán a los niños y niñas los servicios de salud que necesiten como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, ¿no? Ustedes que trabajan, bueno, para efectos legales es un punto importante, para efectos legales, cuando las normas hablan de niño, y ojo, esto es pregunta de examen, cuando las leyes hablan de niño, no solamente hablan de las personas que tienen entre 0 años a 12 años, ¿ya? Para efectos legales también se considera niño el feto, ¿ya? Para efectos legales también se considera niño al feto, al concebido, ¿ya? Acá, mira, vamos a ver, esa parte es importante que tengan en consideración. Mira, esta es una ley que se llama Código del Niño y Adolescente. Y esto es pregunta de examen, porque sí tienen que saber. ¿Por qué? Porque para efectos legales, cuando la ley habla de niño, no habla de las personas de 0 hasta los 12 años, sino habla inclusive, se considera niño el concebido, ¿ya? Y entonces, este concepto es importante. ¿Qué dice el Código de los Niños y Adolescentes? Dice, definición. Se considera niño a todo ser humano desde su concepción, o sea que desde la fecundación hasta cumplir los 12 años de edad, y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años. Esto es para efectos legales, ¿no? En ciencias de la salud hay una clasificación adolescente, infante, recién nacido, no sé, todas esas cosas valen para efectos clínicos, para atención sanitaria, pero para efectos legales, lo que vale es este concepto, ¿ya? Se considera niño a todo ser humano desde su concepción, o sea, desde la fecundación que ocurre en la ampolla, no sé cuánto, hasta cumplir los 12 años de edad. Este concepto es básico y eso tienen que tener claro. Niño a todo ser humano desde su concepción hasta los 12 años. Y adolescente de los 12 hasta los 18 años. ¿Dónde dice eso? El Código del Niño y Adolescente. Entonces, teniendo en consideración este concepto, cuando se lee por ejemplo, este artículo, ¿qué dice? Se proporcionarán a los niños y niñas. Entonces, cuando dice niños y niñas, no hacen solo referencia de aquellas personas que están de 0 a 12 años, sino también hacen referencia ¿a quién? El feto. ¿Ah? El feto y el embrión. Al feto, al concebido, ¿no es cierto? Al embrión. Y eso es importante. Ya, entonces, las normas, o sea, digamos, el derecho tiene sus propios conceptos a veces, ¿no? Distintos, ¿ya? Entonces, por eso es importante este tema, ¿ya? Proporcionarán a los niños, inclusive, es decir, a las personas concebidas, a los de recién nacido, a los que tienen 11 años hasta los 12 años,
servicios de salud que necesiten como consecuencia de su discapacidad, ¿ya? ¿Qué ocurre si a las 13 semanas, a través de una ecografía, a las 13 semanas, diagnostica el, ¿cómo se llama? Un síndrome de Down, ¿cómo se llama? Encontramos alguna discapacidad. Ese niño tiene derecho a recibir los tratamientos médicos que correspondan, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Proporcionar a los niños y niñas, o sea, incluir el concebido, los servicios de salud que necesiten como consecuencia de su discapacidad, incluida la pronta detección e intervención, ¿no? Entonces, si hay una gestación y el niñito tiene alguna forma de, alguna cromosomopatía, ese niñito tiene derecho a la pronta detección de las malformaciones que pueda tener, ¿ya? Entonces, ciertamente, las personas que van a hacer efectivo la pronta detección de esas discapacidades, malformaciones, ¿quiénes son? El personal de salud. El personal de salud, un abogado no tendrá ni la más pálida idea, o sea, cómo se diagnostica una, ¿cómo se llama? Una trisomía 21 o cualquier cromosomopatía intraútero, no hay forma, ¿no es cierto? Los únicos que pueden hacer y hacer efectivo por ejemplo, extremo de, de esta convención, solamente son los profesionales de la salud, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Una, no sé, una incompatibilidad RH, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de malformaciones o daños que puede presentar un bueno, en este caso un concebido, solamente puede hacerse efectivo a través de los controles prenatales, a través de evaluaciones oportunas, ¿no? Y como vemos, no es un tema, no es una norma peruana, es un convenio internacional, es un tratado. Y estos tratados tienen casi el rango constitucional, tal como hemos estado viendo en el tema ¿se acuerdan de la pirámide de Kelsen, no? Constitución, por debajo están los tratados, ¿ya? Y los convenios y las convenciones son tratados, ¿ya? Son tratados, en las cuales son de aplicación obligatoria, Entonces, como vemos, para la operativización de estos convenios, como por ejemplo en este caso de las personas con discapacidad, intervienen los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque esta convención dice proporcionar a los niños y niñas los servicios de salud que reciben como consecuencia de su discapacidad. Ajá, si un niñito o de un concebido tiene alguna malformación o es afecta, o su integridad física o su vida está siendo afectada o está en riesgo, tiene que proporcionarse los servicios de salud que necesitan. No solamente proporcionar, sino realizarse todas las, medidas necesarias como para su pronta detección, ¿no? Muy bien. De todas las malformaciones congénitas que pudiera tener, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Eso como marco de los convenios y tratados que regulan las prestaciones sanitarias. Como ejemplos, ¿ah? Porque hay un montón de convenios, ¿ah? Un montón de convenios, ¿ya? Muy bien, ya son las 7 en punto. Vamos a quedarnos acá y vamos a pasar lista. Tenemos ¿cuántos hemos hecho? Bueno, unas 4 o 5 diapositivas que hemos hecho, pero bueno, era necesario precisarlo. A ver. Bueno, después vienen leyes, digamos, más sencillo, más fácil de manejar. Ok. Un minuto, por favor, vamos a pasar lista.